Agora você vai conhecer uma história incrível. Para tanto, nós vamos até o Chile, novamente, conhecer o Carlos Cruchaga. Oi Carlos, ¿cómo fue su infancia? Difícil pregunta, difícil pregunta. Mi infancia fue muy complicada, mucha soledad. Tengo un solo hermano. Mi papá jugaba fútbol y mi mamá atendía la casa. Yo vi mucha violencia entre los padres. Cuando el padre golpea a la madre, yo viví mucho eso. Muchas malas palabras, mucha carencia económica, mucho dolor, mucho dolor. Yo creo que el único recuerdo bueno de niño que yo tengo es de mi abuelita. En su juventud, ¿usted pensaba en su futuro? No, en realidad no pensaba en mi futuro. Entonces, mi vida fue muy desordenada en mi juventud. Mucho vicio, mucho cigarrillo, droga, mucho enamoramiento. En mi casa no se conocía la palabra universidad. No se conocía esa palabra en mi casa. No había un proyecto de vida más allá. Era vivir el día, era vivir el tiempo. Mi papá en esos años pasó una crisis económica en nuestro país muy grande y yo tuve que robar 2 veces para poder comer. Y en mi colegio, en los estudios, nunca fui un alumno muy destacado. Nunca jugué fútbol. Nunca tuve cosas que otros amigos tenían, porque nosotros éramos muy pobres. Carlos, ¿y en qué momento Marcela apareció en su vida? Un día en esa peluquería donde yo trabajaba, porque mi mamá hoy día tiene peluquería, entonces yo trabajaba en esa peluquería. A los 17 años yo conocí a Marcela, mi esposa, que trabajaba en un local cerca de donde yo trabajaba. Ahí yo la conocí. Cuando yo tenía 17 años, 16 y medio, 17, ahí un día la vi y me gustó. Y me llamó la atención y empecé a conquistarla. Empecé a mirarla diferente, pero no con una buena intención. Porque como yo tenía una vida muy desordenada, entonces para mí era una mujer más. Y me acuerdo que un día la fui a buscar, ella trabajaba cerca del local, la fui a buscar y le pedí pololeo. Y nos dimos nuestro primer beso, ella se sentó en mis piernas y todo muy bonito. Y fue un bonito tiempo que estuvimos pololeando. Pololeamos no mucho, pololeamos 2 meses, 3 meses. Nosotros, como yo no tenía una vida ordenada, nosotros tuvimos intimidad sexual, ella quedó embarazada y ahí nació nuestro primer hijo cuando yo tenía 18 años. Y nosotros nos casamos a los 17 años. O sea, 17 años uno es un niño. Y a los 17 años nos casamos. Yo no tenía madurez, no tenía un pensamiento de familia, no sabía. Pero como ella quedó embarazada, casémonos. Cuéntanos un poco de su matrimonio y en ese tiempo. Como mi esposa quedó embarazada, mi polola en ese tiempo, nos casamos porque había quedado embarazada, yo no me porté bien. Yo al principio sí todo bien, todo bonito, pero yo no tenía nada que ofrecerle. Nada que ofrecerle. Yo lo único que hacía era trabajar, pero yo gastaba la plata en mí porque era muy egoísta. Entonces yo la llevé a vivir a la casa de mis papás, y donde hubieron muchos problemas con mis papás. Luego de eso nos fuimos a vivir a la casa de los papás de ella, donde también hubo otros problemas. Intentamos después vivir solos, donde también hubo más problemas por causa de nuestra inmadurez. No dejé nunca de ser un hombre desordenado, un hombre mujeriego, se dice acá en Chile, mujeriego. Entonces ella estaba en la casa y yo me iba a trabajar, pero cuando yo me iba a trabajar, yo la dejaba sola y yo me portaba muy mal. Salía con mujeres, no llevaba dinero a la casa, porque era muy egoísta. Entonces yo no entendía el concepto de estar casado en ese tiempo. Peleábamos mucho y yo la trataba muy mal. Porque yo era muy machista. Entonces la visión que yo tenía de una esposa no era muy buena. Solamente ella para mí en ese tiempo era una persona que estaba en la casa, con la cual yo tenía un hijo, con la cual teníamos tiempos juntos de matrimonio, pero yo no le brindaba nada de felicidad. Yo la dejaba sola, no me preocupaba por ella, no la cuidaba.
O sea, no me importaba, solamente estábamos casados. Porque yo seguía teniendo una vida, salía mucho a jugar con un amigo, jugábamos pool, billar. Y llegaba a las 5 de la mañana a la casa, ella estaba sola todo el día. ¿Y cuánto tiempo duró esta mala vida? Bueno, este tiempo duró hasta que yo conocí otra mujer y volví a engañar a mi esposa y nos separamos. Y yo me fui con otra mujer a vivir y a ella la boté, la dejé y me fui. No me importó que mi hijo había nacido hacía poco, que tenía una guaguita chiquitita de nuevo, y yo solamente me fui y la abandoné. Y de ahí empezó todo este tiempo malo en nuestra vida. Yo no iba a ver a mis hijos, yo no les daba su manutención, no estaba con ellos, no los llamaba por teléfono, porque yo estaba viviendo con otra mujer y había abandonado mi casa. Sí. ¿Y cómo Jesús restauró su vida? Yo tengo un amigo que lo conozco hace 23 años, y él, cuando yo ya no estaba con mi esposa y mi vida completamente destruida, yo llevaba un año en adulterio con la otra mujer, viviendo con otra mujer. Él me invitó un día a la iglesia, porque él fue primero a la iglesia. Y él me invitó y yo fui por cumplir. Ya voy a ir por acompañarte. Cuando voy a la iglesia, ese día empezó a predicar un hombre y todo lo que ese hombre decía era para mí. Todo. Él hablaba de la vida destruida, del matrimonio destruido. Entonces mi corazón comenzó a saltar porque yo pensaba que él me conocía. Yo lo miraba y decía, a lo mejor él me conoce, a lo mejor alguien le contó mi vida. Porque todo lo que él hablaba era mi vida. Y en ese momento yo había ido por cumplir, por ir. Y él hace la pregunta y pregunta, ¿quién de los que está aquí quiere recibir a Jesús como el Señor? A mí no me interesaba Jesús, a mí no me interesaba la iglesia, a mí no me interesaba nada. Yo fui por mi amigo y yo levanté la mano. Cuando yo levanté la mano, pasé adelante y entregué mi vida a Jesús. Fue la experiencia más tremenda que yo tuve en mi vida porque sentí como si alguien me sacara el corazón y me metiera un corazón nuevo. Lloré, arrepentido de mis pecados, lloré. Y de ahí en adelante empezó un proceso en mi vida de transformación, de darme cuenta de los errores que yo había cometido. Yo peleé 6 años con el Señor para poder volver con mi esposa, para poder restaurar mi matrimonio. 6 años. Dios fue trabajando en muchas áreas de mi vida durante esos 6 años y yo pensaba que estaba todo bien. Yo no pensaba en volver con ella, no pensaba en volver con mi esposa. Yo decía, está todo bien, el Señor me usaba, el Señor estaba conmigo, yo oraba, yo buscaba a Dios. Pero yo pensaba que estaba todo bien, hasta que un día en un encuentro, en un retiro, Dios me habla y me toma y me toca esa área, el área de mi matrimonio, que yo había dejado hacía 7 años. Y Dios ahí me hizo entender todo lo malo que yo había hecho. El Señor Jesús me mostró todo lo horrible que yo había hecho, todo lo malo. Y en ese momento yo fui quebrado por Dios. Y yo sentí en ese momento la orden de Dios de buscarla a ella. De buscarla, y no era fácil. Yo le había destruido la vida, yo había destruido la vida de mis hijos, yo había destruido la vida de mis suegros, de mis cuñados, de toda su familia, yo les destruí la vida. Entonces no era fácil, pero obedecí. Después de 6 años de no querer, yo obedecí y fui a buscarla y le pedí perdón. En ese momento yo escuché la frase más grande que pude haber escuchado en mi vida. Me acuerdo cuando yo fui a pedirle perdón, yo me arrodillé frente a ella y yo le puse mi cabeza en sus piernas. Ay, voy a llorar. Y me acuerdo que ese día yo le dije, perdóname por todo lo que yo te hice. Y ella empezó a hacerme cariño en la cabeza y me dijo, yo te amo y me iba a morir amándote. Cuando ella me dijo esa frase, ella clavó en mi corazón todo el dolor que yo había causado. Ahí ella me perdonó. Solamente en Jesús se puede perdonar un dolor tan grande. Solo en Jesús se puede. Ella me perdonó, me abrazó. Mis hijos me perdonaron. Mis suegros me perdonaron. Dios hizo un milagro con nosotros. Fue espantoso lo que vivimos, pero ahí aprendí que el amor de Dios tiene la capacidad de restaurar todo lo que está arruinado. Todo, todo. El perdón, la sanidad, el arrepentimiento. Y hoy día, por su misericordia, somos lo que somos. Cuando Jesús vino, todo cambió. Y todo cambió para bien. Carlos, ¿quién es Jesús Cristo para usted? Es muy difícil poder explicar. Jesús es mi restaurador. Jesús es mi Señor. Jesús es mi papá. Jesús es todo lo que yo tengo. Jesús es mi vida.
Jesús es mi amigo, es mi Señor, mi Padre. Los brazos de restauración. Jesús es todo para mí, porque nosotros experimentamos su amor, su misericordia, su paternidad. Jesús es todo lo que yo tengo, no tengo una palabra más grande para poder decirlo. Jesús es mi vida, ese es Jesús para mí. Através deste testemunho, nós vemos claramente o que é nascer de novo. Em João 3,3, Jesus diz: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E o bom é que nascer de novo é uma decisão que está disponível para todas as pessoas. E essa é a condição para ir um dia morar no céu com Deus. E também para viver feliz nessa terra, para viver o reino de Deus nessa terra. E como que isso funciona? Primeiro, nós vamos orar e você vai entregar a sua vida a Jesus, vai convidá-lo para entrar no seu coração e vai confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E depois você vai agir. Isso mesmo, você vai começar a todo dia conversar com Jesus, ter um relacionamento, ter intimidade, você vai começar a ler a Bíblia e antes sempre pedir para Deus: Deus, me revela o que está aqui, me revela o que o Senhor quer falar comigo através da Tua Palavra. E você vai obedecer à voz de Deus. Sem isso é impossível nascer de novo. Quando você fizer essa oração, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vai vir morar dentro de você. E Ele vai começar a te alertar, te dar alguns toques quando você estiver fazendo alguma coisa errada. E aí você precisa obedecer, prontamente largar, abandonar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Por exemplo, uma mentirinha, uma fofoca, falar mal de alguém, dar aquela coceirinha, mas o Espírito Santo te alerta. E você precisa dizer: não, eu não vou fazer, eu vou obedecer ao meu Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai se fazer nova e você vai ser muito feliz. Vamos orar? Repita comigo essa oração. Querido Pai, nesse dia eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu convido Jesus Cristo a entrar no meu coração e eu confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu quero nascer de novo, eu quero abandonar os meus pecados e eu quero que se faça nova toda a minha vida, todas as coisas na minha vida. E a partir de hoje eu vou procurar viver no Teu caminho, no centro da Tua vontade, Deus. Me ensina, me capacita e Espírito Santo de Deus, vem morar em mim. Em nome de Jesus. Amém. E agora está com você. Lembre-se, converse com Jesus, leia a Bíblia e obedeça à voz de Deus. E que Deus te abençoe.